Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Juzgue Usted. Soy Francisco Castro Trenti y hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante con el licenciado Edgardo Flores Campbell. Él actualmente y recientemente, no tiene más de 2 semanas, que ha sido electo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, que ya está en funciones, ya ha estado participando en reuniones, y el conversatorio con él, regresamos, producción, el conversatorio con él va a tratar sobre temas que nos interesan a todos, que le interesan a usted, sobre materia de seguridad y justicia. Y Edgar, yo te agradezco realmente la invitación y participar en este conversatorio con los ciudadanos. No, al contrario, maestro, un gusto estar aquí. Muy buena tarde y saludos al auditorio, muy honrado de atender esta invitación y gracias por el interés. No, al contrario, el interés, como usted sabe, después de poco más de 3 años de estar en este programa, en esta ventana de seguridad y justicia, en varias ocasiones llegó a venir el anterior presidente, Roberto Quijano, llegó a venir otro expresidente, Hernández Niebla, y así las cosas. Pero yo quiero destacar algo muy importante. Edgardo Flores Campbell no es ningún improvisado en el tema de seguridad. Él tiene más de 30 años en el conocimiento policíaco, en el conocimiento de las tareas de prevención, y yo le voy a leer solamente una parte de su currículum, porque lo importante es el conversatorio con él. Tiene más de 30 años, es licenciado en Derecho por la Universidad de Baja California. Me voy a brincar algunos temas académicos que son muy importantes, pero tiene estudios profesionales, está postulado al doctorado en Administración Pública en Derecho por CONACYT. Ya lo acabé. Ya lo terminó, tiene especialidad en Seguridad Nacional e Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Ha sido presidente del Comité Ciudadano, de hecho, del presidente del Comité Ciudadano de Tijuana, sube a ser el presidente del Consejo Estatal. Ha sido secretario general del centro del CISEN, director general de Asuntos Internos de la Policía Federal, cuando la Policía Federal existía, que era una Policía Federal sumamente especializada, sumamente capacitada en el gobierno de Felipe Calderón. Fue titular del órgano interno de control en la Secretaría de Seguridad Pública, fue fundador del área de combate a la corrupción en la Policía de Tijuana, consultor en inteligencia preventiva a nivel nacional con Canacintra, es el principal consultor en temas de seguridad, y así me puedo seguir, Pero yo lo que le quiero comentar a usted es que por primera vez desde el año 1999, en que se establece el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, tenemos a una persona al frente que no va a pasar por la curva de aprendizaje. Ya hubo un director de la Facultad de Derecho de Mexicali, hubo un profesor muy querido por los tijuanenses, Daniel Hierro de la Vega, hubo un rector de la UABC, Alfredo Buenrostro, hubo un activista social muy enfático que en ese momento no tenía mayores nociones de estos temas, y así fueron pasando varios líderes empresariales, etcétera, todos con muy buenas intenciones, todos con muy buenas ideas, pero todos tuvieron que pasar por una curva de aprendizaje que lleva cuando menos 6 meses. No es el caso de Edgardo Flores Campbell, porque inclusive él en materia policíaca ha sido director de Policía Municipal en el Estado de México, en Tlalnepantla, fue director de Policía Municipal en una delegación de la Ciudad de México, o sea, en una de las alcaldías, y bueno, súmele. Entonces, bienvenido, lo reconozco, qué bueno por los ciudadanos que esa curva de aprendizaje llegas tú estando en la cúspide, que sabes qué botones tienes que tocar, cuáles son las áreas de interés, cuáles son los problemas de los ciudadanos, que tienes un amplio panorama de los problemas de los 7 municipios, y estás sentado entonces en un problema que requiere atención inmediata. ¿Cuál es la perspectiva que traes a este momento? Pues muchas gracias, en principio, por la deferencia, la introducción muy amable. Sí, yo creo que esta oportunidad de tener de alguna manera la experiencia práctica, la modesta preparación académica, la capacidad técnica y sobre todo, Francisco, yo le diría la autonomía y la independencia, de no andar en la onda grupera, de no estar en una camarilla de grupo político, es lo que debe caracterizar al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado. Y he sido, he tenido la honrosa distinción de haber sido electo por parte de los consejeros miembros, y esto a mí en lo personal me representa un compromiso
tengo concepto de honor y no estoy dispuesto a claudicar en ninguno de los rubros y de las facultades que se confieren en la ley al Consejo. Es decir, voy a procurar con respeto institucional de la mejor manera hacer valer las atribuciones que tiene conferida el Consejo. Cuando uno argumenta o se jacta de atender un orden democrático moderno como Estado, debe de estar abierto al sistema de equilibrios que se caracteriza aquí como la diosa Temis que tiene usted aquí en la mesa, pues por los pesos y contrapesos en un principio de balance. Y me parece que parte de vivir esa democracia en la actualidad es dar lugar a la participación ciudadana donde se pueda tener la apertura de la supervisión, de la evaluación, no solo de la conducta de los servidores públicos, sino del correcto ejercicio del gasto público, de aportarle, de evaluar, de tener esa perspectiva evaluativa sobre el desempeño de las instituciones, porque pues lo decía usted al principio, no sé si fue fuera del aire, pero pues es sumamente complejo Baja California. Yo estoy en un proceso de inmersión respecto a las problemáticas de cada uno de los municipios y entre los ejes, digamos, que he resuelto priorizar de trabajo es trabajar cuerpo a cuerpo con mis homólogos de los comités ciudadanos de seguridad pública en los municipios. Son instancias, son facilitadores, son instancias de gestión, son posiciones no remuneradas, no reciben un emolumento, una gratificación por la energía, capacidad, tiempo que invierten, y sé que lo hacen como su servidor pues por amor a la ciudad, por amor al Estado, por amor a la causa. Entonces, en principio, pues decirle a su auditorio, somos ciudadanos en un ente ciudadano trabajando por la seguridad ciudadana. En segundo, pues es importante la participación porque son las instancias de expresión legal y formalmente establecidas para poder expresar la ciudadanía, el sentir en materia de seguridad y justicia. Y me parece que se debe dar paso a una gran difusión de fortalecimiento y de recepcionar y de abrazar a la gente que quiera participar, porque sale uno a las colonias o sale uno a reuniones, en el caso del Comité Ciudadano de Seguridad de Tijuana, que participa el Grupo 21, madrugadores, rotarios, muchos organismos civiles, pues todos traen problemas, más allá de lo que me toca ver en Canacintra, ¿no? de extorsión, cohecho, extorsión por las mismas autoridades, robo de transporte de carga en carreteras, en tramos carreteros. Es decir, todas las ciudades y todas las entidades tienen sus problemáticas y sus características del orden delincuencial, pues, ¿no? en términos de la comisión de delitos. Y todas las instituciones tienen pues sus debilidades, sus fortalezas, aunque yo estoy cierto que están rebasadas las capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno, de Tijuana a Chiapas, ¿no? Sin duda. Y me parece que hay que estar consciente de eso, sobre qué estamos parados, y al final, pues, estar pendiente de que se tenga una visión integral de este tema multifactorial que es la inseguridad, ¿no? Que a todos nos aqueja. Entonces, en principio decirle, pues, somos un ente ciudadano, buscamos incidir en el desarrollo de políticas públicas y pulsando en base a la información de sustento científico y a la estadística, pues de la fenomenología delincuencial, del tipo de delito que aqueja aquí a Baja California, a las diferentes entidades o a los diferentes municipios. Y en base a eso pues estaremos muy activos trabajando. No puedo negar que he recibido la apertura de la fiscal María Elena Andrade y del general secretario Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Estatal, y en esa medida creo que con la apertura que tengan pues habrá disposición de poder sumar, de construir, y yo lo he expresado más de una vez, nunca ha habido ni habrá crítica sin propuesta, y yo sí quiero terminar de convencer a más de un gobernante de que no estamos los ciudadanos para estorbar, estamos para sumar causa, para
para construir ciudadanía, pero para poder incidir pues en las Claro, prácticas. pero me queda, y yo le reitero al auditorio que esa curva de aprendizaje la traes vencida y rebasada desde hace muchos años, porque todo este panorama que has venido diciendo en este momento es justamente lo que se requiere para llegar, cuando se asumen cargos técnicos, cargos que requieren de alto conocimiento y de alta experiencia, sobre todo ya en materia de fiscalías y en secretarías, pero sobre todo también en el área ciudadana. Y como bien dices, no es solamente criticar por criticar, sino toda crítica te traerá aparejada una propuesta, porque desde tu óptica lo que se pretende es mejorar. Traes la experiencia, por supuesto, ese gran bagaje que estuviste en las partes sustantivas de gobiernos de gobierno federal, en un periodo con Felipe Calderón, en otro periodo con Enrique Peña Nieto. Sí. Estuviste en esferas municipales, en esas áreas de policías preventivas. Traes esa parte de conocimiento muy importante. Pero también, y recientemente acabas de dejar de ser, al asumir el Consejo Ciudadano, acabas de dejar de ser presidente del Comité Municipal o del Consejo Municipal de Tijuana. Traes la percepción del ciudadano en estos últimos 2 años o 3 años que estuviste en ese ejercicio. Y eso es muy importante. Y hasta dónde, pues, traes esa experiencia, ¿te escucha o no te escucha el gobernante? Porque yo sé, y lo puedo comentar con cierta certeza, no con cierta, con plena certeza, de que para esta nueva administración del Consejo Ciudadano eras el candidato a elegir el más incómodo, porque ha sido muy preciso, muy incisivo, muy puntilloso y por donde pones los puntos sobre la silla y decir, bueno, es que no nos quieren, estamos para que nos consulten, pero no nos consultan. Mira, sí, yo lo que he dicho es que pues no son ocurrencias de uno, son claro. Cuestiones que establece la ley, la norma, atribuciones del Consejo. Efectivamente, somos un órgano consultivo. Entonces yo lo que decía es, pues no nos consultan ni la hora, man. Exacto. ¿No? ¿Cómo priorizas el ejercicio del gasto si ni siquiera has consensado con la voz ciudadana que está representada en el Consejo, con muchos sectores académico, industrial, empresarial, profesionistas, el clero? Si te vas y regresas y dices, ya tengo priorizado el gasto, yo ya sé qué voy a hacer, muchas gracias, pues estamos como medio ornato, ¿no? Entonces, yo en esa parte sí reclamaba un poco. El secretario del Ayuntamiento de Tijuana, que entiendo que hoy es su último día de acuerdo a la renuncia que presentó, asume que el Comité Ciudadano, o asumía, que el Comité Ciudadano está subsumido a una agenda de gobernabilidad, ¿no? Y no es el caso, nuestra interacción es con el secretario y eventualmente con el alcalde. Entonces, cuando los gobernantes pretenden subsumir, cooptar o controlar y minimizar instancias como esta, resulta muy lamentable, ¿no? O si no logran subsumir, controlar, o lo dinamitan o te quieren hacer entes paralelos, ¿no? Por eso yo sostenía que la única instancia legal formal en los municipios para hacer la voz de expresión en materia de seguridad son los comités ciudadanos de seguridad pública. Y estos en su conjunto conforman con otra parte pues, del sector social el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. Entonces yo mi llamado al empresariado era un poco, se van a arrepentir de no explotar al máximo esta instancia y de no darle su justo valor de lo que implica, lo que representa y de las atribuciones que tiene para implementar métrica, evaluar a las autoridades, poder incidir. Claro, si no hay apertura de los gobernantes, pues no se va a lograr más que un golpeteo, ¿no? Entonces, sí, siempre he dicho que también, pues, no es para hacer berrinches el Consejo Ciudadano, pero debo de decir, con toda honestidad, me llegué a reunir más veces con la gobernadora en mi calidad de presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana que con el propio alcalde o con los secretarios de seguridad, porque la perspectiva pues es otra, ¿no? Y donde yo he venido reprobando el actuar es cuando se tiene se antepone esa lógica de interés político electoral sobre los intereses de la ciudad o sobre la materia de seguridad misma. Y en el Consejo somos daltónicos, ¿no? Y no faltan las descalificaciones o los calificativos denostativos, ¿no? Es que busca un cargo público, es que viene con Calderón, es que estuvo con García Luna. Sabes que nunca he estado con García Luna, nunca he trabajado con él, nunca ha sido mi jefe.
Nunca ha habido mi dependencia funcional y jerárquica era con la Secretaría de la Función Pública. Yo era el titular del órgano interno de control en la Secretaría de Seguridad. Fui el primero que empezó a empapelar o a documentar las irregularidades de García Luna. Y sales y dices un posicionamiento o cuestionas cámaras pectorales, cuánto costaron, si son para toda la corporación, o por qué la ciudad de Tijuana opera como cantina 24 horas con la venta de bebidas con gradación alcohólica, ¿no? Y qué beneficio le arroja a la ciudad y cómo merma esto la percepción de inseguridad, pues, ¿no? La vida cotidiana de tener a la ciudad así. Y lo que recibes son embestidas de chayoteros o medios comunicadores, porque ni siquiera tienen la ética periodística, ¿no? Comunicadores donde al rato ya era el que yo permitía el trasiego de droga de García Luna dices, híjole, mano, ¿cómo escalan cuando 3 veces hablé con él? Una fue un pleitazo, ¿no? Con mucha diferencia y en cuestión de trabajo, pero pues discípulo García Luna me da risa, pero a la vez digo, bueno, ¿cuándo va a llegar una regulación de este tipo de cuestiones, no? Cualquiera ya agarra una página y ya es un medio, ¿no? Así es. Pero lo peor es cómo los funcionarios, habiendo tantas carencias y prioridades, con esa visión jodida de enanés, de darle dinero a esta gente o dádivas o no sé qué piensan. ¿No? Es que es la forma, fíjate, Edgardo, es la forma de golpetear las espinillas del que sabe, para que se comience a sobar y agacharse en la ruta frontal y directa que trae contra los señalamientos en contra de la autoridad, que es por ineficiencia, sus falsos resultados efectivos, sus actividades de corrupción indiscutibles, todo absolutamente probado y comprobado con estadística, con información, etcétera. Entonces no hayan la forma más que con esos que comentas, decir, bájalo, pégale, comiénzalo a tratar de mancillar para que le baje un poco al fogón que trae listo. Y eso en lugar de afectar, crece. Pero en lugar de enriquecer el debate, pues, de tener discusiones no enemistosas, de tener la apertura, de asistir a las sesiones del comité, de no atender ese desdén a los consejeros, es decir, de sumar, pues, construir, ¿no? Y si eres gobernante, pues, piel de cocodrilo, no de cebolla. Pero la fácil y las prácticas, yo quiero pensar que los reajustes que el propio alcalde hace en su gabinete atienden a que se ha dado cuenta que personajes como este secretario que ya se va, pues no le aportaban y eran dañinos, ¿no? Y yo recomendaría a sus funcionarios a que pues rectifiquen y reconstruyan una agenda que pueda sumar causa en otros términos. Los señalamientos han sido... y mira, está sustentado en estudios, no es a bote pronto las cosas. La encuesta nacional la última, la del ENVIPE, del INEGI, la encuesta nacional de percepción sobre seguridad urbana, establece claramente que lo que siente la población en su mayoría es de negatividad en el tema de seguridad, es competencia municipal y es en todos los municipios. Yo la seguridad la divido en la parte policial y en lo no policial, ¿no? Y en lo no policial, pues para mí, lo he dicho, la seguridad no solo es el policía, la macana y la patrulla, es alumbrado público, es recolección de basura, es bacheo, es correcto balizamiento de las cebras peatonales, limpieza de la ciudad, limpieza, rehabilitación de parques, que es lo que hacemos en el Comité Ciudadano, rehabilitación de parques, jardines, andadores, reactivación de unidades deportivas, áreas de recreación para los niños, poda de árboles, retiro de vehículos chatarra, semaforización sincronizada. Y eso no lo es en las ciudades. O sea, en gran medida la percepción no empata con los números, que ese es otro tema, ¿no? Las NACs, los NUCs y los números, sí. Y el homicidio a la baja, sostenido no, pero incrementan desaparecidos. Pero por otro lado, pues tienes una percepción que es adversa, pero independientemente de los casos de impacto, es por el descuido de la infraestructura urbana, ¿no? Es parte de la teoría de ventanas rotas de Rudolf Giuliani. Sí. Entonces, pues basura trae basura. Si hay presupuesto y ves las calles hechas pedazos y ves la ciudad descuidada, grafiteada y no ves digamos, una acción integral de limpieza y recuperación de espacios públicos, los puentes, todo, pues dices, algo no está funcionando bien, ¿no?
Entonces, cuando estás priorizando el gasto en otros temas, pues lo que va a hacer naturalmente el Comité Ciudadano de Seguridad Pública es decir, oye, es que es por acá, es que es acá, ¿no? Claro, y cuando no quieren voltear hacia allá, es porque sus intereses en esa materia de seguridad pública están enfocados no en el bienestar social, no precisamente en la seguridad. Yo lo he aquí dicho y lo sigo diciendo de manera muy frontal y directa, están enfocados básicamente en tareas de corrupción, en tareas de ineficiencia, en ver qué es lo que les genera, cuánto les genera y hasta cuánto les genera. Pero mire, vamos a continuar con este interesante conversatorio con nuestro invitado Edgardo Flores Campbell, después de un corte comercial. Bueno, el tema que estamos conversando con nuestro invitado el día de hoy no solamente es muy importante, sino es el día a día que se padece en todas las ciudades del estado, y lo que venimos comentando en el corte es igual de importante, que se refiere al quehacer de la al quehacer de la autoridad preventiva, de la autoridad que investiga. No hemos tocado el tema de la autoridad que se encarga de los procesos judiciales, porque eso igual es otra historia, pero mire, voy a presentarle unas gráficas que ya le he mostrado a usted en otros programas que hablan de la efectividad y la eficiencia tanto a nivel municipal como a nivel estatal. En cuanto a la primera, tenemos, por ejemplo, un análisis de 2 años en todo el estado, en toda Baja California. Esta información le he dicho a usted que se ha obtenido vía transparencia de la estadística de la Fiscalía. Homicidios, en cuanto a homicidios, fraude, despojo, robo de vehículo, abuso de confianza, ahí tiene usted la cantidad de delitos que se cometieron en esos 2 años, la cantidad de sentencias y los niveles de impunidad que tenemos dramáticamente en el 93, 99, 100%. No podemos estar peor. Tenemos una siguiente imagen en la que se refiere exclusivamente a Tijuana por el año 2025. Repito, reitero, información obtenida vía transparencia de la estadística de la Fiscalía. Se cometieron casi 1,200 homicidios en el 2025, pero se dictaron solamente 67 sentencias. Pero esas sentencias fueron de los homicidios cometidos ese año, 0. Se refieren a los años que tiene usted en pantalla, del 2024 al 16. Y eso no es efectividad, eso no es eficiencia, eso es mediocridad en el ejercicio. Nos vamos a la siguiente imagen. Esta imagen se refiere también a Tijuana, en cuanto a la cantidad de delitos en violencia familiar, fraude y despojo, los que se cometieron contra las sentencias que se dictaron. Casi 5,000 denuncias por violencia familiar y solamente se dictó una sentencia, 5 en el fraude, 0 en el despojo. O sea, ¿en dónde estamos viviendo? Veamos una más. Esta se refiere a lo que hemos dicho en múltiples ocasiones. Hay una información que nos dio la propia Fiscalía. Si ampliamos producción, la parte de abajo, donde se refiere a los NUCs y a los NACs, exactamente ahí. Le hemos dicho aquí que la Fiscalía maneja registros alternos para tratar de aparentar que la estadística criminal o delictiva está contenida y que va ciertamente a la baja, pero no es cierto. Lo que hacen es abrir otros rubros para no incidir. Y ahí tiene usted, por ejemplo, NACs. Bueno, el renglón que dice número 29 dice NUCs, número único de caso iniciado. Y ahí tiene una cifra del 24 y el 25. Luego en el renglón 33 dice NACs, es número de actas circunstanciada iniciadas. Y luego abajito de eso dice, reclasificó, hasta mal escrito porque lo ponen con C, reclasificaron a NUC, pues una mínima parte. Entonces, estas maromas que hacen es para tratar de demostrarle a usted que está contenida la incidencia delictiva y que van mejorando cuando lo que es cierto es que la están disfrazando. Tenemos una más que se refiere, mira, ampliemos producción por favor el texto para que el auditorio lo vea mejor. Ahí en la parte de arriba, dice registro de acta circunstanciada y luego registro de atención ciudadana. Se refiere a un delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y le ponen un número de acta circunstanciada. O sea, ahí ya manejan 2 conceptos, registro de atención, que es el RAC, ahí lo ve usted arriba, y luego número de acta circunstanciada. O sea, hacen circo, maroma y teatro para disminuir estas incidencias. Nos vamos a una adicional. Esto se refiere a información que salió el día de ayer respecto de Tecate, donde dice homicidios
a la baja con un 44%, ahí trae la columna de 2024 que dice se cometieron 106, y en el del 2026 dice se han cometido 44 y tenemos 44% menos. Pues sí, pero el 24 son los 12 meses y el 26 son los que van. Y en la última, pues ahí tendría el dato de Tecate, las cifras exactas. Entonces, regresamos, producción. Esto que le acabo de mostrar a usted, que le he mostrado en otras ocasiones, excepto lo de Tecate, que es reciente, es para volver a presentar y comentar con nuestro invitado cómo es que la autoridad, más allá de sus deficiencias que tenga en cuanto a capacidades instaladas y más allá del personal y más allá de muchas cosas, cómo manipula las cifras para tratar de desvirtuar la realidad. Y bueno, es un tema actual, es un tema vigente, es un tema que sucede día con día. ¿Cómo lo has percibido tú? Mira, hay que explicarle al auditorio que las fiscalías o las procuradurías de los estados, en base a las denuncias que se presentan, informa al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mes a mes el número de denuncias por tipo de delito. Y a veces está desfasado 1 o 2 meses la información que obra en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, pero ha habido casos, ha habido entidades federativas que han literalmente maquillado el muerto, han alterado la información por injerencia del gobernador en turno, porque se antepone una agenda política. Y eso es un gran tema, creo que alguna vez lo comentamos, cómo esa lógica de interés político electoral le ha venido a dar al traste a los temas de seguridad y justicia. Yo he sostenido que la política es un instrumento de participación ciudadana, una herramienta de servicio, pero la político-partidización de los temas de seguridad, híjole, qué gran daño. En el interior del país hasta pintan las patrullas del color del partido en turno gobernando, ¿no? Como ya fue la pretensión en el Ayuntamiento de Tijuana de pintarlas color guinda. Yo creo que no debe ser, hay una cromática universal de colores de servicio público policial. Pero bueno, el jaleo de la actividad política, cómo ha venido mermando ese tipo de cosas, incluso pues la estadística. ¿Por qué? Pues porque es al final esa subordinación, esa autonomía relativa de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías locales, ahora que tienen autonomía de gestión técnica, funcional, operativa y son independientes los fiscales y transeccionales, y ha sido muy complejo. Y pareciera que Baja California no es la excepción. Habrá que revisar con detenimiento, ha sido uno de los puntos en las discusiones que ha habido respecto a las NACs y los NUCs. Está en la apertura, yo ya platiqué con la Fiscalía de sentarnos una mesa de trabajo y nos expliquen si es justificable lo que no es válido es que vaya la ciudadanía a presentar una denuncia por el robo de la batería de su carro y que le digan en la barandilla, ¿traes la factura? No, pues no la traigo. Ah, pues no me acreditas la propiedad, no te puedo levantar tu denuncia, pero pásale aquí al ladito, te la levantan. Aquí ya no es NUC, ahí es NAC. Entonces te hacen vas, te sientas, narras todos los hechos, nos oímos ruidos en la noche, nos asomamos, el cofre abierto, se fueron corriendo con nuestra batería y pues nos venimos a denunciar. Muy bien, te toman la denuncia, te ponen el sello, la firma, todo, aquí está tu papelito de NAC, pero no entra al registro. No, te lo pasan a la columna de los asuntos de importancia. Lo estoy explicando para que, de manera un poco didáctica, para que la gente entienda la diferencia más o menos de lo que alcanza uno a visibilizar de las NACs y los NUCs. Entonces, en la cifra oficial, pues termina siendo en el número único de carpeta de investigación, en el NUC, pues termina siendo mucho menor de lo real, pues, ¿no? Habrá que ver en la cuestión de homicidios, en las fosas clandestinas, son huesitos, no son huesitos, desde cuándo están, qué respuestas dan, porque luego eso dicen, ¿no? Tú platicas con un MP oye, platícame cómo es esto, cómo manejan esto. No, pues es que no te consta que fue un homicidio, ¿no? Claro. Lo registran como restos óseos. Como el de la silla, que fue por un infarto, no sé. Dices, híjole, por eso hasta la prensa se burla de este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que hay que imprimirle seriedad. Lo que es y lo que es, pues no es, y ya. Si la inseguridad que dicen se la heredó Calderón, si lo que sea,
pero no alteremos las cifras oficiales, pues esa es mi preocupación y mi inquietud. ¿Por qué? Pues porque el número oficial, el registro franco, honesto de las denuncias te permite generar política pública, te permite direccionar los esfuerzos del Estado, la actividad policial, la parte presupuestal, de qué tipo de delito estás flaqueando, dónde se te está registrando más. Pero si estás alterando tú mismo en la recepción de las denuncias de la ciudadanía, segmentando y por aquí abajo y por allá hay una NAC, una RAC, una NUCI, pues creo que no beneficia a nadie, le das el traste a la estadística oficial, ¿no? Claro, y es algo que yo aquí he comentado y valga la comparación. Ese maquillamiento de cifras es como cuando va un paciente con el médico, que no se sabe qué tiene, y requieres hacerle un diagnóstico, una evaluación, unos exámenes de laboratorio profundo para poder llegar con esos resultados reales a poder tener el diagnóstico del problema y entonces diseñar cuál va a ser el tratamiento que lo lleve a recuperar la salud. Pero si ahí minimizas los síntomas que trae, si no lo atiendes de manera correcta, lo encauzas hacia qué tipo de especialidad tiene que irse para que lo atiendan, pues al final de cuentas se va a morir. Y entonces yo lo asemejo a esa circunstancia porque aquí se maquillan las cifras que nos desvían del diagnóstico real del problema. Y al desviarnos del diagnóstico real, entonces no podemos hacer los correctivos. Esa es mi preocupación. Y eso es lo que que no está puedas pasando. certificar, subsanar, priorizar gasto, direccionar esfuerzos, nada porque traes la verdad oculta. Y eso no puede ser, pues las autoridades tienen que ser afecta en confiables. presupuesto, afecta en recursos humanos, afecta en recursos materiales, porque dices, si minimizas esto, le restas prioridad o urgencia a esos factores que van a poderte ayudar a resolver el problema, no de manera aislada, sino de manera conjunta. Sí, pues digo, ojalá y no sea así. Yo he propuesto tener una mesa de trabajo en un canal formal con la oficina de la fiscal. Me han recibido bien, nos vamos a sentar a platicar, a revisarlo. Y yo lo que no quisiera que fuera es pues, que se mete la basurita bajo el tapete, ¿no? Claro. Esto, licenciado, merma erosiona la confianza ciudadana. O sea, de por sí hay poca credibilidad en nuestras instituciones. Algo dijiste tú ayer, yo leí una declaración muy, muy importante en ese sentido. La percepción de inseguridad es porque hay inseguridad. Pues sí, la percepción es realidad. O La sea, percepción es realidad. Es que en una reunión con la gobernadora estábamos en un análisis y ella misma decía, ¿por qué si van a la baja ciertos delitos? ¿Por qué la percepción es adversa? Estábamos el profe Alfredo Álvarez Cárdenas, Tito Quijano, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad de Mexicali, Ángel Sáizar, y yo le decía, revisémoslo, pero yo estoy seguro que atiende a muchos factores, más allá de los temas de impacto, ¿no? Que son, bueno, pues los cateos ilegales, las fosas clandestinas, el cártel inmobiliario, la extorsión misma de autoridades, claro, a establecimientos comerciales, ¿no? La percepción adversa de lo que yo atribuyo mucho a las competencias municipales, que es pues el alumbrado público, recolección de aguas, toda esta parte de la infraestructura urbana. Hay varios temas, pero también en la falta de confianza en las instituciones, y es un tema que no es de ahorita, es de años, sí. hace muchos años que sabes que si vas a denunciar casi vas a ser objeto de una revictimización, ¿no? El que va al Ministerio Público pues va porque no encuentra a su hija, o porque no ha regresado su hijo, o porque trae un desaparecido, o porque fue objeto de la comisión de delito. Y la primera pregunta... Antes te encontrabas un cuate con sobrepeso, camisa Versace, cinto piteado, botas de avestruz, la placa y en la barandilla, asunto, ¿no? Te pegaba y llegabas con un problema, o la gente, y tú ves a la gente y dices, no puede ser. Realmente yo recuerdo Rommel Moreño atendía mucho ese tipo de aspectos, ¿no? De dignificar la atención a la ciudadanía, estaba muy preocupado en ese aspecto. Y han evolucionado, ha habido muchos cambios, pues, ¿no? Pero en esa parte de la evolución, cuando tienes la intención, cuando está alguien a cargo de estas áreas que son tan sensibles, sí, fiscales o secretarios de seguridad, etcétera, y no tiene la experiencia previa y el conocimiento de cuáles son los botones que tocar. Porque tú y yo ahorita estamos teniendo una conversación donde sabemos exactamente cuáles son esas rutas, pero al igual que como yo decía, y respetando a todos, que muchos son amigos, presidentes de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que dijeron que no sabían, híjole, bueno, ¿ahora qué hago?
han llegado muchos fiscales, hombres y mujeres, también a decir, puta, ¿ahora qué hago? Entonces, en esa parte de la revictimización, esa es la parte más dolorosa, porque Sí. cuando se reporta la falta de alguien, de un hombre o de una mujer, sobre todo en el caso femenino, y que pretendes reportar la ausencia de alguien, de entrada te condicionan 72 horas. Pero de las primeras preguntas que te hacen es, ¿y no se habrá ido con el novio? Sí. ¿O no se habrá ido con las amigas? ¿Andaba en drogas? Esas primeras preguntas que te hacen revictimizan más al quien ya llega dolido buscando un servicio, Mire, un apoyo. yo conozco hace años, yo venía a hacer algunos operativos y yo conozco hace años a la fiscal, me tocó verla en el equipo del entonces De Rommel. procurador Rommel. Rommel estaba conmigo en la Contraloría de la Secretaría de la Función Pública, estábamos en Seguridad Pública. Y ella empezó desde muy abajo. Ella empezó desde, pues se oye feo, yo hasta alguna ocasión se lo dije, pero pues ningún trabajo es indigno. Empezó de casi de sacacopias, estaba de Ministerio Público y ha escalado por todo lo que es. Yo creo que es una gran honra ser titular de la Fiscalía hoy. Yo apelo a ello y confío, parto del principio de confianza, ¿no? Y con mucha transparencia, yo he planteado más de una vez este tema y yo espero que no sea el maquillaje, el ocultar las cifras, con algún afán de orden político, electoral o no sé, pues, ¿no? Yo descargo en favor, si quieres, de la institución, yo daré el beneficio de la duda, estoy en la disposición de tener esa apertura, pero ya es demasiado lo que nos señalan al respecto. Y lo peor es que cuestionan si uno está pues de salamero con la autoridad, Claro. o anda de chile bolita, o anda de aplaudidor, o porque pues... O por algunas canonjías. O por algo no dices lo que se tiene que decir. Y pues no es el caso. También de este lado tiene que entender la autoridad que tenemos presión del empresariado, de dirigentes, de presidentes de cámara, de organismos civiles. Y pues hay concepto de honor, uno no va a andar presto a cosas que no sean. Si hay un error institucional, si hay una cuestión que subsanar, corregir, pues démonos la oportunidad, pero ojalá y no estén maquillando cifras y ocultando en las numeralias, porque pues impacta en todo lo que platicamos. Claro, y además que te va a tocar a ti estar como presidente del Consejo Ciudadano, porque es por 3 años, por 3 o por 4 años. Sí, dos a reelección. Dos a reelección. Entonces, estamos hablando que prácticamente, digamos que serían 4 años, pero si son los dos, te va a tocar la transición de gobierno a gobierno. O sea, te va a tocar la etapa electoral, donde esta parte de la seguridad, de la justicia, de la prevención, etcétera, va a tener que ser sumamente transparente para la credibilidad del ciudadano. Porque al final van a salir actores políticos, hombres, mujeres de diferentes partidos, a ofrecer miel y oropel, como salen siempre en campañas, pero tú vas a traer como presidente del Consejo Estatal Ciudadano el pulso real del cómo están las cosas y vas a ser un gran orientador para la ciudadanía respecto de para qué rumbo irse. Porque tú vas a tener ese pulso derivado de la estadística, de la numeralia, de la información que tú traigas. Pues sí, pero al final es información pública, ¿no? Sí, si claro. genera suspicacia, pues tienes que recurrir a otros factores para poder verificar y poder corroborar. Yo parto de un principio de confianza, pero la confianza se checa. Sí, pero información pública que el ciudadano va a decir, bueno, ¿y esto cómo? O sea, aquí en esta ventana de seguridad y justicia, así como viste ahorita, yo las hago lo más entendible posible. Sí. Y esa es la parte de la transmisión de la información, la transmisión de la confianza, que digan y que confíen. Porque confían desde el momento que fuiste seleccionado por los comités locales fundamentalmente y además por otros consejeros recién electos, confían en tus habilidades y en tus destrezas. ¿No? También me compromete mucho, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial, Sí, claro, la Asociación de Empresarios, las cámaras, claro. Yo mismo, vicepresidente nacional de una cámara, pues yo tengo que imprimirle seriedad a esta responsabilidad. Y rumbo. Pues sí, dejar algún precedente como legado de gestión a mi paso, donde quien venga pueda construir sobre lo construido, ¿no? Que garantice esa continuidad. Por eso yo hablaba con Tito de replantear un poco los alcances y potenciar las capacidades del Consejo Ciudadano, porque en esa visión de pesos, contrapesos, en este sistema de equilibrios que debe caracterizar a toda democracia,
pues debemos robustecerlo y si no se nos da exigir nuestro espacio, nuestro lugar, con respeto institucional. Nunca ha habido falta de respeto. Claro. Hemos sido unos caballeros, Claro. incluso tu servidor con la alcaldía de Tijuana, a pesar del desdén y las majaderías de las que ha sido objeto los consejeros ciudadanos, ¿no? Claro. Pero yo creo que estamos para sumar causa. Lo que sí es que tiene que haber mayor participación. Yo sé que hay apatía, que hay desánimo en muchos aspectos, luego no quieren, temas de seguridad, pero es sumamente importante. Pues sin seguridad no hay empleo, no hay inversión, no hay muchas cosas. Hay incertidumbre, hay falta de esperanza, hay muchas cosas más, pero vamos a seguir con este interesante conversatorio después de un corte comercial. Bueno, continuamos con este interesante conversatorio con Edgardo Flores Campbell y entramos de hecho a la parte final del programa en Ruta Frontal y Directa. En el corte comercial platicamos de asuntos que quisiéramos compartir, pero nos van rebasando los temas, todos que son en beneficio de usted, en beneficio de la sociedad, en beneficio general. Y tomamos un tema, Edgardo, muy importante, exámenes de control de confianza. Sí. Todas las policías municipales del país, todas las policías estatales, sean de fiscalía, sean de las secretarías de seguridad pública estatal, sí, todos los empleados de fiscalía, desde el menor de barandilla hasta el fiscal hombre o mujer, peritos, ministerios públicos a nivel federal también, todos pasan por exámenes de confianza para ingreso y para permanencia cada 3 años, pero no los pasan, por ejemplo, en el Poder Judicial, ni tampoco los pasan funcionarios o más que funcionarios, servidores que son de elección popular, regidores o diputados. En esa óptica, ¿cómo ves tú las circunstancias? ¿Cuál sería la necesidad de...? Mira, yo parto yo parto del principio de confianza, pero la confianza se checa, ¿no? Al final, claro. Yo creo que las evaluaciones de control de confianza, que son 5 baterías, ¿no? Poligráfico, psicométrico, situación patrimonial, teórico, evolución patrimonial y entorno social, toxicológico, no son determinantes para mí, no son determinantes, pero sí son un referente importante. ¿Orientativas? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces te permite entrar en una valoración donde como institución debes de tener esas alertas tempranas, ¿no? Había un policía en Minneapolis o en Minnesota, no me acuerdo, el policía que tenía una persona de color sometida en el piso con la rodilla y estaba siendo filmado, tipo Rodney King, el caso de Los Ángeles, pero fue en Minneapolis o Minnesota, no me acuerdo, y pues lo asfixió, lo privó, Freud, algo así. Sí. También una persona de color, y lo asfixió y hasta se regocijaba el elemento. Ese policía tenía como 18, 19 señalamientos en la unidad de asuntos Internal Affairs del Departamento de Policía y no actuaron en consecuencia. Hay otros casos que yo estudié, como en la policía de Nueva York, que empezaron a morir indigentes y les aplicaban, encontraron que era por asfixia, ¿no? Entonces les estaban dando en la academia una mala práctica de la llave china a los policías. Entonces, en su lógica de sometimiento, antes de colocar los candados de mano, hacían la llave china, pero pues se les pasaba la mano. Entonces, el nombre de los city councilors o son los ciudadanos, pues son los entes ciudadanos que están atentos de la supervisión del buen desarrollo de la política pública, del actuar de las instituciones, los que hacen ver y denotan este tipo de cuestiones. Es sumamente importante, sí, el referente que da una evaluación de control de confianza y la supervisión, inspección y vigilancia del actuar de los sobreexcesos y abusos policiales, pero sobre todos ellos, en la tesis de quién vigila al vigilante, pues es la ciudadanía o los medios de comunicación. Claro. Por eso yo considero que es sumamente importante robustecer los esquemas de control policial, porque también aquí en Tijuana tuvimos un incidente en Santa Cecilia, también donde privan de la vida sometiendo a alguien con el cuello en la garganta, la rodilla en el cuello de un detenido. Lo filman también. No trasciende el escándalo igual, pero fue muy parecido. Es decir, hoy con la tecnología, con la supervisión civil, es sumamente importante, ¿no? Hay quien se rehúsa todavía. Y aquí hay un tema muy importante. En los factores de corruptibilidad en una institución, pues ya no tiene que ser solo policial, sino son vastos y variados.
yo creo que todo funcionario que esté en una posición de poder y tenga acceso a recursos públicos o al ejercicio de alguna acción en contra de un ciudadano por la naturaleza de su cargo, pues debe de tener alguna evaluación de control de confianza. Y si me echas a andar hasta no solo los jueces y el personal del Poder Judicial, sino porque son gente que por sus decisiones trastoca y trascienden la vida de los demás. Claro, la seguridad y la justicia. Pero pues si me echas a andar con los diputados que nos cuestan 39 millones de pesos y en el Congreso más caro del país, donde si analizamos, no sé, rendición y eficiencia en base a lo que se paga, pues es muy cuestionable. Llamaba mucho acciones a la reflexión, contra beneficios. A la reflexión llamaba señor Octavio Sandoval, donde diseminaba muy bien y de manera muy didáctica toda la información de cómo se ejercía el gasto, ¿no? Hasta se empezaron a pelear entre los mismos diputados, ¿no? O los regidores tienen más de 250 y tantos mil pesos para asistencia o gasto social. Gasto social. No es la función tienen gestión, sí, pero su función es en el cabildo, pues es el contrapeso, es el órgano legislativo municipal, ¿no? Al final, en la elaboración de los reglamentos y también de fiscalización y control sobre el ejecutivo municipal. Claro. Pero cómo hemos venido desvirtuando los cargos públicos, las instituciones, con un dispendio de recursos. Cuando ves aquí afuera, acabo de platicar con el policía, pues que se siguen comprando sus uniformes, que siguen acabalando para el chivo. O sea, el policía va a llevar el pan y la leche a su casa, del gobierno o del mañoso o del conductor que no se le hizo la infracción, él va a llevar el pan y la leche a su casa. Y eso no puede ser, pues, no puede ser. Algo tiene que cambiar. Claro, mira, ¿qué tanto podría cambiar la ciudadanización de estos mecanismos? Que en los métodos en esos exámenes de control de confianza hubiera algún organismo ciudadano, alguna institución de educación superior que fuera partícipe, que fuera testigo, porque también hay peticiones a la carta y dicen, bueno, ahí te va para control de confianza para que lo corras, para que el resultado salga negativo. Y esa sería una. Y la otra sería, ¿qué tan conveniente? Tú también estuviste en una sindicatura municipal al inicio de tu ejercicio administrativo profesional hace muchos años. Sí. ¿Qué tan conveniente sería que el fiscal del municipio sea del mismo partido del partido triunfador? ¿Qué tan conveniente sería entonces que el mejor perdedor asumiera la sindicatura municipal y que fuera entonces quien fiscalizara las acciones del partido opuesto? ¿Cómo verías? Porque también si nos vamos a ver que esto pudiera ser una rebatinga política, tú ganaste, yo perdí, etcétera, podría ser inconveniente, pero ¿cuál sería tu óptica? Pues otra vez es la lucha de poder, ¿no? El asumir que estás en un cargo público para servir a tus semejantes, ¿no? Hemos perdido mucho ese romanticismo, ha sido muy prostituida la actividad pública y la política. Yo no lo veo mal, en la medida en que tenga mayor autonomía e independencia el síndico o la síndica, me parece que pues, puede apelar a mejores resultados, ¿no? Pero pues entiendo que va en la planilla junto con el alcalde o el candidato alcalde al que se vota, si le favorece el voto. Pues sí, porque al final de cuentas se convierten en comparsas. Yo te valido, te doy la firma, yo debiendo ser tu interventor o tu fiscalizador, pues lleva la firma y luego revientan los problemas en la revisión de la cuenta pública. Sí, no, yo creo que debe de hacerse un replanteamiento de lo que establecen las funciones en cada uno de esos cargos y en la medida en que se pueda ciudadanizar, pues excelente, ¿no? Ahí nos va a faltar tiempo para platicar, pero yo había desarrollado alguna vez alguna propuesta en virtud de que había muy pocos policías en policías pequeñas como Tecate y Rosarito y se iban a las mejores pagadas como Tijuana, pues explorar la viabilidad de alguna policía metropolitana, porque pues el crimen no conoce de límites fronterizos entre municipios o ni siquiera en ese entonces tenían una frecuencia radio única y me parece que esa era una condición de vulnerabilidad, pero yo veía el sistema anglo, pues el sheriff está haciendo su mejor esfuerzo por quedar bien con la comunidad, no con el city manager ni con el mayor, sino con la comunidad para que se vea refrendado con su voto. Claro. Entonces, hacer de elección popular o explorar algún tema
los directores de policía o los secretarios de seguridad me parece que pueden no solo darle solidez y continuidad a proyectos que ellos mismos emprendan, ¿no? En el compromiso con la ciudadanía, no con el alcalde en turno. Pues. Claro, yo tengo referencias clarísimas, por ejemplo, en el caso de Bill Clinton. Él fue procurador de Arkansas por 3 periodos del estado de Arkansas, donde los periodos eran cortos, de 2 años, y voto elección popular. Si no hubiera tenido un buen ejercicio, no hubiera sido elegido gobernador y luego no hubiera sido elegido presidente. Hay varios casos así, inclusive el propio Rudolph Giuliani, que fue alcalde de Nueva York, pero previamente había sido jefe de policía. Creo que sí. Por voto popular. Entonces, hay varias situaciones así. No sé si nuestra democracia nos dé, pero sí habríamos que explorar algunos temas, pero en la medida de lo posible ciudadanizar lo más posible. Ciudadanizarlo, porque la democracia nuestra no nos lo daría, porque tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en Sinaloa, donde cómo se compenetraron los líderes delincuenciales para eso. Tenemos poco tiempo para cerrar el programa. Ese es otro gran tema. Ese es otro grandísimo. Gran tema. Tenemos poco tiempo para cerrar el programa. ¿Cómo podrías centrar tus 2 o 3 principales acciones? Mira, 2 o 3 ideas fuerza que se traducirán en ejes y fueron presentados en mi registro para esta aventura de ser presidente del Consejo. Es uno, apostarle al capital humano. Los gobernantes tienen que tener claro que no pueden salir a darnos seguridad si tienen una policía descuidada, corrompida, desatendida, o que siguen como el policía aquí afuera comprando sus uniformes y viendo cómo salir al paso en sus aditamentos, en sus insumos. Me parece que hay que, el ser policía, lo he dicho 1000 veces, no es una opción real de vida, es una alternativa ante escasas opciones de empleo. Es inviable ver un policía comprando un vehículo en una agencia automotriz, tener un hijo en un colegio particular, acceder a un seguro de vida digno, porque su actividad es calificada pues de alto riesgo. Y es decir, en mucha desventaja y con mucho, también hay que decirlo, desdén social. Ese demérito al uniforme y al orgullo de portar una placa. Desprecio. El orgullo de portar una placa al lado del corazón se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, presentamos una iniciativa a la Comisión de Seguridad del Congreso, donde planteamos cubrirle el 100% de los estudios a los hijos de los policías, custodios penitenciarios, ministerios públicos, policías ministeriales y todas las policías municipales de los 7 municipios, 100% cubrir los estudios de sus hijos en colegio privado o en escuela pública. Sí se puede, sí es viable financieramente. Entonces, uno de los ejes es trabajar mucho para dignificar la labor del policía. No quieren ser policías nuestros jóvenes, les sacan la vuelta o ven con desprecio portar un uniforme. Necesitamos recobrar, reposicionar el uniforme, recobrar la confianza en las instituciones. 2, pues fortalecer en la medida de lo posible y coadyuvar en las acciones de prevención del delito. Y vámonos al 3, porque ya... Y el 3, pues sería impulsar en esta lógica de participación ciudadana la instauración y instalación pues de los comités ciudadanos de seguridad pública de San Quintín y de San Felipe. Para cerrar la pinza en todos los municipios del estado. La ley establece que los 7 municipios no tienen más que 5, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito. Hay que trabajar para que eso se dé. Pues tienes gran tarea, Eduardo, y yo de Edgardo, y yo de entrada te emplazo para que estemos en otro conversatorio. Con gusto. Más amplio, porque hay muchos temas que son de interés para el ciudadano. Te agradezco que hayas venido. No hay que agradecer. Pero sobre todo, muchas gracias. Al contrario, es un honor que hayas estado aquí. Le agradezco a usted por su atención, pero sobre todo le doy gracias a Dios.